Primera carta a los Corintios. Capítulo 1. De Pablo, llamado para ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y de nuestro hermano Sóstenes, a la congregación de Dios que está en Corinto, a ustedes, los que han sido santificados en unión con Cristo Jesús, llamados para ser santos, junto con los que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre le doy gracias a mi Dios por ustedes, debido a la bondad inmerecida que Dios les ha mostrado en Cristo Jesús. Porque en Él, Dios los ha enriquecido en todo, en plena capacidad para hablar y en pleno conocimiento, tal como Él ha hecho firme el testimonio acerca del Cristo entre ustedes, de modo que no les falta ningún don mientras esperan ansiosos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los hará firmes hasta el fin, para que no se les pueda acusar de nada en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel. Él los llamó para que estén unidos a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermanos, les suplico, mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estén de acuerdo en lo que dicen, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Porque algunos de la casa de Cloé me hicieron saber, hermanos míos, que hay riñas entre ustedes. Digo esto porque ustedes andan diciendo cada cual una cosa. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pues yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido el Cristo? Pablo no fue ejecutado en el madero por ustedes, ¿verdad? ¿O acaso fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Le doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes, solo a Crispo y a Gayo, porque así nadie puede decir que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Es cierto, también bauticé a los de la casa de Estéfanas. Aparte de ellos, no recuerdo haber bautizado a nadie más. Cristo no me envió para bautizar, sino para anunciar las buenas noticias, y no con palabras de sabios, para no hacer que el madero de tormento del Cristo resulte inútil. De hecho, el mensaje acerca del madero de tormento les parece absurdo a los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros, los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Porque está escrito: acabaré con la sabiduría de los sabios y rechazaré la inteligencia de los intelectuales. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el experto en debates de este sistema? ¿Acaso no hizo Dios que la sabiduría del mundo fuera absurda? Pues de acuerdo con la sabiduría de Dios, el mundo, mediante su propia sabiduría, no llegó a conocer a Dios. Y a Dios le pareció bien salvar a los que creen mediante el absurdo mensaje que se predica. Pues bien, los judíos piden milagros, y los griegos buscan sabiduría. En cambio, nosotros predicamos a Cristo ejecutado en el madero, algo que para los judíos es un obstáculo, y para las naciones es absurdo. Sin embargo, para los que son llamados, sean judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque una cosa absurda de Dios es más sabia que los hombres, y una cosa débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, fíjense en ustedes, los que han sido llamados. No hay muchos sabios desde el punto de vista humano, ni muchos poderosos, ni tampoco muchos de nacimiento noble. Más bien, Dios escogió a las cosas absurdas del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió a las cosas débiles del mundo para avergonzar a las cosas fuertes. Y Dios escogió a las cosas insignificantes del mundo y a las cosas despreciadas, a las cosas que no valen nada, para anular las cosas que tienen valor, de modo que nadie pueda presumir delante de Dios. Es gracias a Él que ustedes están en unión con Cristo Jesús,
quien ha llegado a ser para nosotros sabiduría que viene de Dios, así como justicia, santificación y liberación por rescate, para que ocurra tal como está escrito: el que presume, que presuma de Jehová. Capítulo 2. Así que cuando fui a donde estaban ustedes, hermanos, no fui a declararles el secreto sagrado de Dios con palabras elevadas o grandes muestras de sabiduría. Porque cuando estuve con ustedes, decidí centrarme solamente en Jesucristo y en Él ejecutado en el madero. Fui a donde estaban ustedes sintiéndome débil, con temor y mucho temblor. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no lo hice con las palabras persuasivas de los sabios, sino con una demostración de espíritu y poder, para que no pusieran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora bien, nosotros hablamos de sabiduría entre los que son maduros, pero no de la sabiduría de este sistema, ni de la sabiduría de los gobernantes de este sistema, que van a desaparecer. Más bien, hablamos de la sabiduría de Dios, expresada en un secreto sagrado, la sabiduría escondida, que Dios predeterminó antes de los sistemas para nuestra gloria. Esta es la sabiduría que no llegó a conocer ninguno de los gobernantes de este sistema, porque si la hubieran conocido, no habrían ejecutado al glorioso Señor. Pero es tal como está escrito: ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni el corazón del hombre ha imaginado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues es a nosotros a quienes Dios se las ha revelado mediante su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién entre los hombres puede conocer las cosas de un hombre excepto el propio Espíritu del hombre? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios bondadosamente nos ha dado. Nosotros también hablamos de estas cosas, pero no usamos palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino palabras enseñadas por el Espíritu. Así pues, explicamos temas espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre físico no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son absurdas, ni tampoco puede llegar a conocerlas porque se examinan espiritualmente. Sin embargo, el hombre espiritual examina todas las cosas, pero ningún hombre puede examinarlo a él. Porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que pueda instruirlo? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. Así que, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños pequeños en Cristo. Los alimenté con leche, no con alimento sólido, porque todavía no eran lo suficientemente fuertes. De hecho, ahora tampoco son lo suficientemente fuertes, porque todavía son personas carnales. Puesto que hay celos y peleas entre ustedes, ¿no son ustedes carnales y no están comportándose como los hombres? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, pero otro dice, yo de Apolos, ¿no están comportándose como simples hombres? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Son ministros mediante los cuales ustedes se hicieron creyentes, tal como el Señor se lo concedió a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer. Así que ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios, que lo hace crecer. Ahora bien, el que planta y el que riega son uno, pero cada persona recibirá su recompensa según su trabajo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de Dios que Él está cultivando, el edificio de Dios. Según la bondad inmerecida que Dios me ha mostrado,
Yo puse el fundamento como experto maestro de obras, pero otro está construyendo sobre él. Que cada uno vigile cómo construye sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento aparte del que está puesto, que es Jesucristo. Ahora bien, alguien puede construir sobre el fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Ya se verá de qué está hecha la obra de cada uno. El día lo mostrará, porque por fuego será revelada. El fuego mismo probará qué clase de obra ha hecho cada uno. Si la obra que alguien ha construido sobre el fundamento resiste, él recibirá una recompensa. Si la obra de alguien se quema, él sufrirá la pérdida, pero él mismo se salvará. Sin embargo, será como quien escapa del fuego. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios reside en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes piensa que es sabio en este sistema, que se haga ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es absurda, pues está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia. También está escrito: Jehová sabe que los razonamientos de los sabios son inútiles. Por eso, que nadie se enorgullezca de los hombres, porque todas las cosas son de ustedes. Ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, las cosas presentes o las cosas futuras. Todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Capítulo 4. Todos deberían vernos como ayudantes de Cristo y mayordomos de los secretos sagrados de Dios. Y en cuanto a esto, lo que se espera de los mayordomos es que sean fieles. A mí me importa muy poco que ustedes o un tribunal humano me juzguen. De hecho, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que sea justo. El que me juzga es Jehová. Por lo tanto, no juzguen nada antes del tiempo debido, hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz las cosas secretas de la oscuridad y revelará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que merece. Hermanos, he dicho estas cosas usándome a mí y a Apolos como ejemplos para su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla. No vayan más allá de las cosas que están escritas. Así no se llenarán de orgullo y no se pondrán a favor de uno y en contra de otro. Pues, ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Entonces, si lo recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? ¿Ya están satisfechos? ¿Ya son ricos? ¿Ya empezaron a reinar sin nosotros? Ojalá hubieran empezado a reinar, para que nosotros también reináramos con ustedes. Porque me parece que Dios nos ha exhibido a los apóstoles en último lugar, como hombres condenados a muerte, pues hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para ángeles y hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo, pero ustedes son sensatos debido a Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. A ustedes los honran, pero a nosotros nos desprecian. Hasta este momento seguimos pasando hambre y sed. No tenemos suficiente ropa. Somos golpeados. Estamos sin hogar y trabajamos duro con nuestras propias manos. Cuando nos insultan, bendecimos. Cuando nos persiguen, aguantamos con paciencia. Cuando nos calumnian, respondemos de manera apacible. Hasta ahora, para la gente somos la basura del mundo, el desecho de todas las cosas.
No les estoy escribiendo estas cosas para avergonzarlos, sino para aconsejarlos como a mis hijos amados. Pues aunque ustedes tengan 10,000 tutores en Cristo, en realidad no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo he llegado a ser padre de ustedes mediante las buenas noticias. Por lo tanto, les suplico que me imiten. Por eso les envío a Timoteo, ya que él es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis métodos relacionados con Cristo Jesús, tal como yo los estoy enseñando por todas partes en cada congregación. Algunos están llenos de orgullo, como si yo no fuera a ir a visitarlos. Pero si Jehová quiere, iré a visitarlos dentro de poco, y no me preocuparé de conocer las palabras de quienes están llenos de orgullo, sino que conoceré el poder que ellos tienen. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya con una vara o con amor y un espíritu apacible? Capítulo 5. De hecho, se me ha informado que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual, un caso de inmoralidad tan grave que ni siquiera se da entre los no creyentes, que cierto hombre vive con la esposa de su padre. ¿Y ustedes se sienten orgullosos? ¿No deberían estar lamentándose para que se saque de entre ustedes al hombre que ha hecho eso? Aunque yo estoy físicamente ausente, estoy presente en espíritu, y ya he juzgado al hombre que ha hecho eso, como si yo en realidad estuviera ahí. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús, y sabiendo que yo estoy con ustedes en espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese hombre a Satanás para la destrucción de la carne, de modo que el espíritu sea salvado en el día del Señor. No es bueno que presuman. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Quiten la levadura vieja para que puedan ser una masa nueva, sin fermentar, así como de hecho lo son. Porque en efecto, Cristo, nuestro Cordero de Pascua, ha sido sacrificado. Por consiguiente, no celebremos la fiesta con la levadura vieja, ni con la levadura de la maldad y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la sinceridad y la verdad. Les escribí en una carta que dejaran de relacionarse con personas que son sexualmente inmorales. Con eso no quise decir que se separaran completamente de la gente de este mundo, que es sexualmente inmoral, de los codiciosos, de los extorsionadores o de los idólatras. Si así fuera, ustedes tendrían que salirse del mundo. Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho o extorsionador. Ni siquiera coman con esa persona. Pues, ¿por qué voy a tener que juzgar yo a los de afuera? ¿No son ustedes los que juzgan a los de adentro, mientras que Dios juzga a los de afuera? Saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Capítulo 6. Si alguno de ustedes tiene un problema con otro, ¿cómo se atreven a ir a los tribunales ante hombres injustos y no ante los santos? ¿Es que no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de juzgar a asuntos de muy poca importancia? ¿No saben que juzgaremos a ángeles? Entonces, ¿por qué no asuntos de esta vida? Por eso, si tienen que juzgar asuntos de esta vida, ¿por qué escogen como jueces a hombres a quienes la congregación menosprecia? Les digo esto para que se avergüencen. ¿Es que no hay ni un solo hombre sabio entre ustedes que pueda juzgar los problemas que surjan entre sus hermanos? En cambio, un hermano lleva a otro hermano ante el tribunal, ante no creyentes. Ya es un fracaso para ustedes que estén teniendo pleitos legales unos con otros. ¿No es mejor dejar que cometan injusticias contra ustedes?
¿No es mejor dejar que los estafen? En cambio, son ustedes los que cometen injusticias y estafan, y esto se lo hacen a sus hermanos. ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Y sin embargo, algunos de ustedes eran eso. Pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo es beneficioso. Todo me está permitido, pero no me dejaré controlar por nada. La comida es para el estómago, y el estómago es para la comida, pero Dios acabará con los dos. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Pero Dios resucitó al Señor, y también nos levantará a nosotros de entre los muertos con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? Entonces, ¿debería yo quitarle los miembros al Cristo y unirlos a una prostituta? ¡Claro que no! ¿No saben que cualquiera que se une a una prostituta llega a ser un solo cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos serán una sola carne. Pero cualquiera que se une al Señor llega a ser un solo espíritu con Él. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que alguien cometa está fuera de su cuerpo, pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que Dios les da? Además, ustedes no son dueños de sí mismos, porque se pagó un precio por ustedes. Por lo tanto, usen su cuerpo para darle gloria a Dios. Capítulo 7. Ahora bien, en cuanto a las cosas sobre las que ustedes escribieron, es mejor que el hombre no toque a ninguna mujer. Sin embargo, en vista de que la inmoralidad sexual es tan común, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Que el esposo cumpla su deber conyugal con su esposa y que la esposa haga lo mismo con su esposo. La esposa no es quien tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Del mismo modo, el esposo no es quien tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se priven el uno del otro, a menos que los dos estén de acuerdo, y que sea por un tiempo fijado para dedicarse a orar y luego volver a estar juntos. Así Satanás no podrá tentarlos por su falta de autocontrol. Ahora bien, les digo esto como una concesión, no como un mandato. Con todo, me gustaría que todos los hombres fueran como yo. Sin embargo, cada uno recibe de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los que no están casados y a las viudas les digo que es mejor para ellos permanecer como yo. Pero si no tienen autocontrol, que se casen, porque es mejor casarse que estar ardiendo de pasión. A los casados les doy la orden, no yo, sino el Señor, de que la esposa no se separe de su esposo. Pero si ella se separa, que permanezca sin casarse, o si no, que se reconcilie con su esposo, y el esposo no debe dejar a su esposa. Pero a los demás les digo, sí, yo, no el Señor, que si un hermano tiene una esposa que no es creyente y ella está de acuerdo en quedarse con él, que no la deje. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él está de acuerdo en quedarse con ella, que no deje a su esposo. Porque el esposo no creyente es santificado debido a su esposa,
y la esposa no creyente es santificada debido al hermano. De lo contrario, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el no creyente decide irse, que se vaya. Ni el hermano ni la hermana tiene obligación alguna en esas circunstancias. Más bien, Dios los ha llamado a ustedes a la paz. Pues, esposa, ¿cómo sabes si salvarás o no a tu esposo? O esposo, ¿cómo sabes si salvarás o no a tu esposa? Sin embargo, que cada uno permanezca en la situación que Jehová le haya dado y en la que se encontraba cuando Dios lo llamó. Esta es la instrucción que doy en todas las congregaciones. ¿Fue llamado algún hombre cuando ya estaba circuncidado? Que no se haga incircunciso. ¿Fue llamado algún hombre sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Ni la circuncisión ni la incircuncisión son importantes. Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes por eso. Pero si puedes conseguir la libertad, aprovecha la oportunidad. Porque cualquiera que era esclavo cuando fue llamado en el Señor, ahora es liberto del Señor. Del mismo modo, cualquiera que era libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Se pagó un precio por ustedes. Dejen de hacerse esclavos de los hombres. Hermanos, que cada uno permanezca ante Dios en la condición en que fue llamado. Ahora bien, con respecto a las personas que son vírgenes, no tengo ningún mandato de parte del Señor, pero les doy mi opinión, la de alguien a quien el Señor le ha mostrado misericordia para que sea fiel. Por lo tanto, en vista de los problemas actuales, pienso que es mejor que el hombre continúe como está. ¿Estás atado a una esposa? No intentes quedar libre. ¿No estás atado a una esposa? No busques esposa. Pero si te casas, no cometes ningún pecado. Y si alguien virgen se casa, no comete ningún pecado. Sin embargo, los que lo hagan tendrán dificultades en la vida. Yo intento ahorrarles eso. Además, hermanos, les digo que queda poco tiempo. De ahora en adelante, los que tienen esposas sean como si no las tuvieran, y los que lloran sean como los que no lloran. Los que se alegran como los que no se alegran. Los que compran cosas como los que no las tienen, y los que usan el mundo como los que no lo usan plenamente. Porque la escena de este mundo está cambiando. En realidad, quiero que estén libres de preocupaciones. El hombre que no está casado se preocupa por las cosas del Señor, por cómo ganarse la aprobación del Señor. Pero el hombre casado se preocupa por las cosas del mundo, por cómo ganarse la aprobación de su esposa, y está dividido. Además, la mujer que no está casada, al igual que la virgen, se preocupa por las cosas del Señor, para ser santa en cuerpo y en espíritu. Sin embargo, la mujer casada se preocupa por las cosas del mundo, por cómo ganarse la aprobación de su esposo. Pero esto lo digo para su propio beneficio. No lo digo para limitarlos, sino para motivarlos a hacer lo que es apropiado y a servir constantemente al Señor sin distracciones. Pero si alguien piensa que se está comportando impropiamente al permanecer soltero, y si ya ha pasado la flor de la juventud, esto es lo que él debe hacer. Que haga lo que quiera, no peca. Que se casen. Pero si alguien está decidido de corazón y no tiene la necesidad, sino que tiene control sobre su voluntad y ha tomado la decisión en su corazón de permanecer soltero, hará bien. Así que el que se casa hace bien, pero el que no se casa hará mejor. La esposa está atada a su esposo mientras él esté vivo. Pero si su esposo se duerme en la muerte, está libre para casarse con quien quiera, siempre que sea en el Señor. Pero en mi opinión,
es más feliz si permanece como está. Y estoy convencido de que yo también tengo el Espíritu de Dios. Capítulo 8. Ahora bien, con respecto a la comida que se ha ofrecido a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero el conocimiento llena de orgullo, mientras que el amor edifica. Si alguien piensa que sabe de algo, todavía no sabe del tema tanto como debería. Pero si alguien ama a Dios, éste lo conoce. Pues bien, con respecto a comer comida que se ha ofrecido a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque hay muchos supuestos dioses tanto en el cielo como en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros en realidad solo hay un Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas y para quien existimos nosotros. Y solo hay un Señor, Jesucristo, mediante quien existen todas las cosas y mediante quien existimos nosotros. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos, debido a que antes adoraban ídolos, comen esa comida como si fuera algo sacrificado a un ídolo, y su conciencia, como es débil, se contamina. Sin embargo, la comida no nos acerca más a Dios. Si no comemos, no estamos peor, y si comemos, no estamos mejor. Pero tengan cuidado para que su derecho a elegir no haga tropezar de algún modo a los que son débiles. Porque si alguien te viera a ti que tienes conocimiento comiendo en un templo de ídolos, ¿no podría la conciencia del que es débil llegar al punto de animarlo a comer alimentos ofrecidos a ídolos? De modo que por tu conocimiento se echa a perder al hombre débil, un hermano tuyo por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra sus hermanos de esta manera y hacen daño a la conciencia débil de ellos, están pecando contra Cristo. Por eso, si la comida hace tropezar a mi hermano, nunca más volveré a comer carne, para no hacer tropezar a mi hermano.